Hola, buenos días y bienvenidos a esta segunda sesión dedicada a Martin Heidegger y la arquitectura. Vamos a acabar la sesión que empezamos el otro día, en la que, si recordáis, hicimos un repaso bastante rápido por algunos de los principales conceptos de construir, habitar, pensar. Sobre todo nos centramos en el concepto de qué significa construir y qué significa habitar, y cómo Heidegger precisamente establece una relación entre los ambos. Para Heidegger, si recordáis, el sentido de la construcción o el sentido de construir no está directamente relacionado con ninguna técnica constructiva, no es una cuestión realmente arquitectónica u urbanística, sino la cuestión del construir está relacionada con una cuestión mucho más filosófica, que es el modo o la forma en la que habitamos el mundo. Precisamente esa forma en la que habitamos, cuidamos, preservamos el mundo es el que va a definir después el tipo de construcción que realizamos en cada caso. A partir de aquí os intenté hacer una aproximación de cómo algunos de los elementos de la filosofía heideggeriana de los años 50 pues tiene ciertas influencias sobre el ámbito del urbanismo y en concreto de la arquitectura, y nos quedamos, si recuerdo bien, en esta primera aproximación genérica, ¿no? Un poco a lo que sea una historia, una genealogía del urbanismo contemporáneo que suele surgir a finales del siglo XIX con el surgimiento y la proliferación de grandes ciudades industriales, ¿no? En las cuales pues empiezan a plantear las necesidades de crear ciudades habitables, ciudades higiénicas, ciudades en las que fuera posible que permitiera el traslado y el movimiento de personas y de mercancías, y que sobre todo creara un espacio de convivencia. Entonces vimos tres modelos. Os recuerdo este libro muy interesante de Richard Sennett, que es Construir y Habitar. Tendríamos el modelo de la ciudad entendida como red, que es el París del Barón de Haussmann, donde básicamente encontramos tres bulevares que atraviesan París de norte a sur y de oeste a este, y cómo en torno a estos bulevares pues se van generando y construyendo diferentes tipos de edificios, que son los que todavía hoy en día veis cuando vais de paseo, de visita por París. El otro modelo sería el modelo del paisaje, que es el característico de Central Park, de Olmsted, ¿no? Vamos a crear un espacio de convivencia, un espacio de confluencia de esa gran diversidad étnica, religiosa y lingüística que se concentraba en la Nueva York de la segunda mitad del siglo XIX, como un lugar de igualación social, un lugar donde todos se puedan encontrar. Y luego el caso paradigmático, que me parecía interesante y que nos afecte directamente, es cómo Cerdà planificó Barcelona entendida como un tejido. Es una ciudad, como sabéis, es un tejido que se forma por la agregación de un tipo de edificios como el que veis en el Eixample, ¿no? Son todos los edificios construidos y dispuestos, como veis, en una forma de retícula, en una forma de cuadrado, ¿no? Que es una cosa muy característica de la forma de construir del Eixample, que todavía llama la atención de los arquitectos, ¿no? Siempre la idea era construir en principio dos casas, dos bloques contrapuestos, siempre con un espacio central vacío, destinado a zona verde y zona comunitaria, que más o menos venía a ocupar el 50% de la superficie construida. Poco a poco, esas dos casas contrapuestas se les añadieron el cierre, con dos hileras de casas laterales, lo cual genera el concepto de manzana, que conocemos también cuando paseamos por el Eixample. Y estos rectángulos de alguna manera se redondearon con los característicos chaflanes que todavía podéis ver en el Eixample. Eso generó, por tanto, unas zonas más o menos aireadas. No solo tienen cuestiones estéticas, sino también tiene una función, evidentemente, higiénica. Crea un espacio de comunidad, un espacio de encuentro, y en torno a las manzanas, en estos chaflanes y en estos bajos, empezaron también a crear y proliferar las diferentes tiendas o botiguetas que hoy en día encontramos. Ese es un tipo de
tejido urbano que se denomina un tejido urbano por agregación, ¿no? Diferentes manzanas a medida que la población urbana creciendo. Y aquí es donde nos quedamos. Y hoy intentaremos ver un poquito más cuál es la presencia, la influencia que tiene Heidegger en el ámbito de la arquitectura. Como os dije, en esta conferencia que Heidegger impartió en 1951, en la conferencia de Construir, Habitar y Pensar, había una presencia realmente considerable de diferentes arquitectos, urbanistas y alcaldes de diferentes ciudades. De hecho, estaba el director de la Escuela de Arquitectura de Weimar, estaba el diseñador de la ciudad, de la estación de Stuttgart, por ejemplo, que es Paul Bonatz. También estaban algunos de los principales representantes de lo que en el mundo artístico se llama del Jugendstil, que es el momento artístico del momento. Y también se encontraban diferentes diseñadores desde la Filarmónica de Berlín a los alcaldes de Hamburgo y Hannover. Digamos que fue una conferencia que atrajo a muchas personas de primer nivel dedicadas a cuestiones artísticas, urbanísticas, arquitectónicas y municipales. Pero como recordáis, una de las, digamos, la parte provocativa que tiene este texto y a su vez la parte filosóficamente sugestiva es que para Heidegger la mera arquitectura no es suficiente. Heidegger piensa que la arquitectura se juzga o se valora más por un criterio puramente funcional. La arquitectura también se valora más por el aspecto estético que pueda tener, por el grado de belleza que pueda tener, y no se juzga tanto en función de las necesidades y de las prioridades de la gente. En el momento en el que Heidegger escribió este texto, ¿no?, los históricos de la arquitectura o los historiadores de la arquitectura suelen enfatizar más el aspecto decorativo, el aspecto estético, el aspecto artístico de los edificios, y en detrimento de lo que sería apreciar, o en el sentido de que prestar menos atención a la dimensión humana de lo que significa habitar esos espacios. Y allí encontrabais al inicio de la conferencia estos dos modos de construcción que Heidegger distingue al principio de la conferencia. Una cosa es la construcción entendida como una simple técnica constructiva, como un control de los costes de construcción, como una cuestión de diseño arquitectónico urbanístico, es decir, la arquitectura vista desde un punto de vista estrictamente funcional. Y luego estaba la otra propuesta, que es la de Heidegger, que es entender el construir relacionado con el habitar. Luego, en el sentido que en el lugar. Por tanto, el habitar que propone Heidegger es una especie de un intento de encontrar una acomodación, una integración de la gente con el medio en el que vive. Intentar lograr un equilibrio entre las necesidades humanas y el entorno donde se erigen los edificios. Si estuviéramos en una clase de estética y pudiéramos dedicarnos más tiempo, podríamos preguntarnos qué arquitectos encarnan algunas de las ideas que presenta Heidegger sobre la arquitectura en este escrito de Construir, Habitar y Pensar. Hay diferentes teóricos de la arquitectura. Hay un tal Travis Anderson, si a alguien le interesa, luego le puedo pasar la referencia específica, que dice que si tuviéramos que pensar hoy en día en dos arquitectos mundialmente conocidos que de alguna manera se hacen eco o que reflejan algunas de las propuestas de Heidegger, podríamos nombrar estos dos casos que son sobradamente conocidos. Es el famoso arquitecto Chicago Frank Lloyd Wright, con aquella famosa casa del Waterfall, que enseguida la veremos, y el de Frank Gehry, conocido por el Museo Guggenheim de Bilbao. Estos dos arquitectos de alguna manera encajarían en la filosofía de la arquitectura propuesta por Heidegger.
En ambos casos se refleja tanto la belleza de las rocas, de la madera, del cristal, la plasticidad de las formas, la singularidad de las formas orgánicas que encontramos en los edificios de tanto de Wright como de Frank Gehry, el juego de luces permanente que encontramos en sus tipos de construcciones, son dos tipos de arquitectos que de alguna manera despiertan lo que podemos llamar el juego imaginativo ¿no? proporcionado por las formas irregulares y orgánicas de sus construcciones. Siempre son construcciones que de alguna manera mantienen un nexo muy directo con la naturaleza. Aquí tienen los dos ejemplos típicos, no me quiero detener en el análisis estético arquitectónico de estas dos propuestas arquitectónicas. Yo, si tenéis ganas, en YouTube encontraréis múltiples pequeñitos vídeos de 5 o 10 minutos que son animaciones 3D que os explican la construcción y distribución de este famoso edificio de Frank Lloyd Wright, que es el Waterfall, ¿no? Como es un edificio, una casa plenamente integrada en la naturaleza, ¿no? Sobre el curso natural del río. De hecho, el río pasa por debajo de esta casa, diseñada y pensada, ¿no? Como un elemento más integrado en el entorno natural. Y el caso de Frank Gehry, como veis, también son formas muy orgánicas, muy irregulares, que de alguna manera intentan reproducir, ¿no? Esta sensación de fortaleza y de integración con la naturaleza. Estos serían dos ejemplos que podrían más o menos ilustrar algunas de las ideas que encontráis en este texto. Desde un punto de vista, desde el punto de vista de qué arquitectos utilizan y se remiten específicamente al texto de Heidegger, es el caso sintomático de Peter Zumthor. No, Peter Zumthor tiene un texto muy bonito del año 98. Si a alguien le interesa por cuestiones de seguir leyendo o plantearse un trabajo más a fondo, es Thinking Architecture, es pensando en la arquitectura del año 98. En ese texto, el arquitecto Peter Zumthor discute algunos pasajes del texto Construir, Habitar, Pensar y muestra algunas afinidades con el planteamiento de Heidegger. Lo que hace Peter Zumthor en una construcción muy conocida que es el Spa de Valls o el balneario de Valls, también vais a online o vais a Google o vais a YouTube y podéis ver este balneario que en la actualidad todavía existe y que todavía está abierto. Entonces, lo que hace Peter Zumthor dice, yo cuando leo Heidegger reconozco cómo Heidegger de una manera invita, ¿no? O cómo Heidegger muestra cierto interés por establecer una relación o una relación afectiva, una relación emocional con el lugar que se habita. Esta especie de conectividad afectiva, este intento de resaltar la dimensión sensitiva, la dimensión emocional que la persona que entra en el spa establece con esa estructura, es mucho más importante que el simple diseño o las simples formas arquitectónicas. Os pongo simplemente aquí un ejemplo, diferentes fotos de este spa de Valls, ¿no? Aquí encontramos una serie de materiales, ¿no? Que siempre, ¿no? Materiales con cierto tipo de textura, con cierto tipo de colores, que siempre están pensadas para evocar cierto tipo de sensaciones, ¿no? El spa de Valls, ¿no? Genera ciertas sensaciones a través del tacto de los materiales, a partir del olor que se genera en un enclave natural como es el de los valles de Suiza, incluso el aspecto mismo de este balneario o de este spa está orquestado de tal manera, está distribuido de tal manera que nos provoca cierto nivel de sensaciones, cierto nivel de conexión emocional. Provoca incluso cierto aire de misticismo o de paz. Si este juego o este interplay, este que los alemanes llaman este Zusammenspiel, este juego conjunto
de las superficies, que más o menos se pueden ver reflejadas en estas fotos, genera lo que podríamos llamar una poesía del espacio, ¿no? Es una distribución casi poética del espacio. Los baños del spa de Valls no están rodeados de cierto tipo de liturgia, crean cierto tipo de atmósfera emocional, reproducen cierto tipo casi de dramaturgia, ¿no? Que envuelve a las personas en cierto ámbito, halo o aura de misticismo, ¿no? En este sentido, las emociones, las sensaciones, los sentimientos que nos provoca el pasear por el Spa de Valls, incluso de verlo en este tipo de fotografías, las emociones, sensaciones y sentimientos son mucho más importantes, son mucho más relevantes que las líneas o el simple diseño del edificio como tal, ¿no? Esta es la relación peculiar que Heidegger ya resalta entre la ligazón, la relación que establecemos, ¿no? Entre el lugar que habitamos y el cómo lo vivenciamos, el cómo lo experimentamos. Esta idea de cierta, digamos, de cierta sensibilidad y afectividad que nosotros desarrollamos hacia el lugar que habitamos es otra de las ideas recogida por otro teórico de arquitectura, que es Christian Norberg Schulz. Si queréis también os puedo pasar bibliografía a aquellos que les interesan, que también de alguna manera retoma algunos de los impulsos aportados por Heidegger, ¿no? Habitar un lugar supone establecer cierto tipo de lazo, conexión, vinculación, pertenencia con el lugar que se habita. Por lo tanto, aquí lo que estaba haciendo Heidegger, si recordáis, tanto en el texto de la pregunta por la técnica como en el texto construir, habitar, pensar, lo que Heidegger hace es cuestionar, criticar, poner en tela de juicio, ¿no? Este dominio técnico que impera en nuestra realidad, ¿no? Esta especie de engranaje técnico que obedece simplemente a un tipo de racionalidad técnica instrumental, que convierte cualquier construcción en meras residencias, pero que siempre se olvida del aspecto humano del habitar. Este tipo de engranaje técnico, ¿no? Que se transforma en un mundo organizado técnicamente, ¿no? Tiene la consecuencia, que ya veis en el texto de Heidegger, de que se pierde la proximidad con las cosas, se pierde el contacto directo con las cosas. Precisamente frente al distanciamiento, la alienación, la deshumanización, el puro criterio funcional, la mera instrumentalidad, la mera eficiencia de los edificios, ha provocado lo que dice Heidegger, que hemos perdido la capacidad de aproximarnos a las cosas, de vivir las cosas en su proximidad. Heidegger centra más su interés en estos años 50 en la proximidad, en la cercanía y frente a unas grandes ciudades urbanas altamente deshumanizadas. Heidegger propone de alguna manera volver a una especie en el intento de establecer un arraigo con la tierra natal, a volver a sentir las raíces de la tierra a la que pertenecemos y sobre las cuales construimos nuestros edificios. Frente a grandes ciudades despersonalizadas, donde nadie conoce al vecino, donde prácticamente todos somos desconocidos, Heidegger vuelve a rescatar un tipo de arquitectura no solo en conexión con el entorno natural, no solo arraigada a la tierra, sino que también tiene que desarrollar cierta pertenencia a la comunidad. Como veis, son elementos bastante conservadores, por los cuales Heidegger ha sido criticado en muchos elementos, pero sea como sea, hay estos elementos de conexión afectiva, ¿no? Con el lugar que uno habita, que muchos de estos arquitectos retoman de Heidegger. Entonces, como veis, aquí tenéis un ámbito de estudio, un ámbito de aplicación, un ámbito de reflexión tremendamente sugestivo, provocado por algunas de las reflexiones heideggerianas. A partir de aquí, vamos ya a uno de los temas presentes en este texto,
que es la relación que existe entre el habitar y el espacio. ¿Qué tipo de espacios son característicos de un habitar originario? ¿Qué tipo de Lebensraum, qué tipo de espacio vital se esconde detrás de la actividad del habitar? Si recordáis en el texto, se distinguía con claridad la mera construcción de edificios, que evidentemente presupone cierta economía de los materiales. La construcción de los edificios presupone ciertos conocimientos técnicos y ciertos conocimientos de arquitectura y de ingeniería, obviamente. Las construcciones también tienen que cumplir y satisfacer las necesidades de protección del frío, del calor, de las inclemencias meteorológicas. Y las construcciones arquitectónicas obviamente también tienen que tener o, digamos, desprender cierto sentido simbólico y artístico. Eso Heidegger no lo niega. Pero la pregunta filosóficamente creo que es muy sugestiva. Dice, pero el habitar no tiene nada que ver con cuestiones puramente arquitectónicas, técnicas e instrumentales, ¿no? Al igual que pasaba con la técnica. ¿Os acordáis del texto de la pregunta por la técnica? La esencia de la técnica no es nada técnico. Y la esencia de la técnica no se puede explicar por elementos técnicos. De la misma manera, el habitar que propone Heidegger no se puede explicar por criterios meramente técnicos de una técnica arquitectónica o por criterios meramente instrumentales. La cuestión del habitar remite a otro orden de cosas. La cuestión del habitar tiene que ver con el ser en el mundo. La cuestión del habitar tiene que ver en el modo, en la forma en la que somos, en la forma en la que habitamos el mundo. Ya desde Ser y Tiempo hay una idea que permanece y es recurrente en el pensamiento heideggeriano. El ser humano ya siempre está en el mundo como habitante de este mundo. Y el ser humano ya siempre está habitando el mundo. Por lo tanto, la cuestión de la arquitectura, que intenta ofrecer una solución técnica a la cuestión del tipo de construcciones que tenemos que realizar, deja de lado la pregunta del habitar, que es una pregunta que es de un orden diferente. La pregunta del habitar no tiene nada que ver con el intento de ofrecer soluciones técnicas a la necesidad y carencias de edificios y construcciones del año 51, cuando se pronuncia la conferencia en Darmstadt, sino que la cuestión del habitar es una cuestión que está ligada a una cuestión ontológica. La cuestión ontológica que plantea aquí Heidegger es la de cómo habitamos el mundo, porque el modo como habitemos el mundo determinará el tipo de construcciones. Y esto es un planteamiento muy similar al de Heidegger. Acordaos, a Heidegger no le interesa establecer modelos concretos de vida, sino que Heidegger intenta analizar un análisis ontológico de los modos de ser característicos del Dasein. Pues bien, esta cuestión ontológica es la que Heidegger intenta repensar en este texto de Construir, Habitar y Pensar. Y eso le lleva, evidentemente, a realizar toda una reflexión en torno a la cuestión del espacio. ¿Por qué me diréis la cuestión del espacio? En la medida en el que el ser humano ya siempre vive en esa apertura previa llamada mundo, en el sentido que el Dasein ya siempre vive en una apertura inicial, en esta apertura originaria en la que ya siempre nos encontramos, Heidegger, el ser humano vive en la radical apertura, ya el ser humano ya siempre vive abierto hacia ese mundo que de alguna manera ya habita y con el que ya siempre establece cierto tipo de relaciones de familiaridad. Ese mundo ya siempre abierto en el que estamos como habitantes y dentro del cual ya siempre establecemos ciertas relaciones de familiaridad con las cosas, con el mundo, con las otras personas, ese es el espacio abierto en el que vivimos.
Dicho en términos de Heidegger, el ser ahí, el Dasein, este da, este ahí, es ese espacio en el que ya siempre nos encontramos, desde el cual el Dasein se determina en cada caso. Entonces aquí sería muy interesante, y hoy no es el objeto de esta asignatura, no es el objeto de la clase de hoy, habría que revisar cómo se ha tematizado la cuestión del espacio desde el punto de vista de la historia de la filosofía. Es decir, cuál es el tratamiento histórico que se ha dado a la cuestión del espacio, la filosofía moderna, o desde la filosofía moderna hasta la actualidad. Si hiciéramos un tema sobre esto, incluso un TFG interesantísimo, ¿no? Si viéramos cuál es la forma en la que se concibe el espacio desde la época moderna hasta la actualidad, nos daríamos cuenta que los últimos 3 siglos, desde Descartes hasta bien entrado, hasta inicios del siglo XX, la cuestión del espacio como tal ha sido poco discutida, en el sentido de que el espacio casi siempre se asocia única y exclusivamente a la noción de extensión física, ¿no? El espacio, desde Descartes, pasando por Newton, Galileo, Kant, incluso Hegel, el espacio siempre se asocia al concepto reducido de extensión física. Y por lo tanto, el lugar siempre se ha comprendido, ¿no?, como una cuestión de la simple localización, ¿no?, de un objeto dentro de unas coordenadas, digamos, cartesianas, ¿no? La cuestión del lugar designa simplemente la posición que un objeto ocupa en un sistema de coordenadas. El lugar, la posición X, Y, Z que un cuerpo ocupa en cierto tipo de coordenadas. Esta forma de reducir el espacio y el lugar, perdón, a una simple cuestión de localización y de extensión física es el que se empieza a cuestionar a inicios, entre ellos Husserl, por poner un ejemplo, Heidegger posteriormente también, llevan a cabo lo que sería una rehabilitación del tema del espacio. Someten el espacio a una nueva consideración filosófica. Para Heidegger en concreto, ya en Ser y Tiempo se atisban algunas ideas, y aquí en Construir, Habitar, Pensar queda de una manera mucho más clara. Heidegger distingue de una manera clara y expresa el lugar de la simple localización de un objeto físico. Heidegger distingue el lugar de la posición geométrica que ocupa un cuerpo. Para Heidegger el lugar está más vinculado, el lugar es más una cuestión, el lugar tiene que ver más con el tipo de respuesta humana que damos al entorno físico en el que vivimos, ¿no? Pensar el lugar no significa pensarlo en términos espaciales abstractos, intentar determinar geométrica, objetiva, mensurablemente la posición que ocupan ciertos objetos de nuestro entorno. Es una cuestión del lugar, la cuestión del Platz. Tiene más que ver con la localización y con la situación de los edificios. Está estrechamente relacionada, insisto, con la respuesta que los humanos damos al entorno en el que ya siempre habitamos. Por lo tanto, este lugar siempre de alguna manera establece cierto tipo de conexión emocional, de conexión afectiva con el lugar que ocupamos en cada caso. Por lo tanto, cualquier lugar siempre estará asociado a ciertas cualidades emocionales. Por lo tanto, el lugar no es un puro espacio objetivo aséptico, una pura cuestión de ubicación geométrica, sino que con el lugar siempre establecemos esta especie de respuesta emocional al entorno. De ahí esa relación fundamental que encontramos en Heidegger entre lugar y experiencia. El lugar es una parte integral, el lugar que habitamos es una parte integral del tipo de experiencia que establecemos con el mundo. Y a partir de aquí podríamos de nuevo ir al texto de Ser y Tiempo, ir al texto de Construir, Habitar, Pensar y verlo con más detalle. No
me interesa hoy tampoco entrar en estas cuestiones de detalle, ver cómo tematiza Heidegger la cuestión del espacio. En Ser y Tiempo esta parte la pasamos por alto porque estábamos más centradas en la cuestión de la analítica existenciaria y de la cuestión de la hermenéutica de sí, pero los que habéis echado un vistazo a Ser y Tiempo, me consta que algunos han hecho el esfuerzo de leer más allá de los parágrafos comentados y habéis visto un poco el índice. Heidegger tiene obsesión permanente de discutir los presupuestos cartesianos. Por un lado, como ya vimos, cuestiona la filosofía de la conciencia de corte cartesiano y obviamente también cuestiona el concepto de espacio cartesiano. Heidegger le dedica 3 espacialidad. Entonces, a grandes rasgos, para hacer un poco sencillo, ya Heidegger en Ser y Tiempo distingue 2 tipos de espacio o 2 tipos de espacialidad. Estaría el tipo de espacio entendido en términos cartesianos, que es el típico espacio geométrico, el espacio abstracto, el espacio cuantitativo y mensurable, es decir, a través de las coordenadas cartesianas yo puedo determinar, fijar, medir el lugar concreto que un objeto ocupa en un sistema de coordenadas. Mientras que el otro tipo de espacialidad que Heidegger de alguna manera reivindica en Ser y Tiempo es un espacio más de corte, vamos a decir, existenciario, un espacio entendido en términos mucho más vitales, pragmáticos, situacionales, ¿no? Frente al espacio objetivo, Heidegger propondría el espacio existencial. El espacio para Heidegger, y esto lo podríamos ver con los textos, con mucho más detalle, simplemente os doy unas cuantas orientaciones o indicaciones para aquellas que queráis seguir por esta línea. Para Heidegger el espacio no es el marco externo objetivo en el que se colocan y se sitúan las cosas y lo que tienen lugar los acontecimientos, sino que el espacio responde a un constante proceso de dar espacio, un constante proceso de espaciamiento, una constante acción de espaciar. Aquí tendríamos que coger el término alemán, donde espacio es Raum, mientras que la acción de dar espacio, la ordenación espaciante sería un Einräumen. ¿Qué es lo que se esconde detrás? Y esto, las 2 sesiones o 3 que dedicamos a Ser y Tiempo, yo creo que os quedó bastante claro. El espacio como aquella dimensión, el espacio como aquel marco dentro del cual están contenidos los objetos y dentro del cual se pueden localizar, medir y determinar el lugar que ocupan los objetos, ese tipo de espacio objetivo, ese espacio cartesiano, ahora viene la parte importante, presupone, solo es posible, tiene como condición ontológica de necesidad un fenómeno mucho más originario, que es la propia espacialidad del Dasein. Si el Dasein no fuera espacial, no habría posibilidad de una localización de los objetos en un espacio abstracto. No, este Dasein, este ser ahí, este lugar, sería como una especie de protolugar, a partir del cual se ubican y se colocan las cosas. Aquí Heidegger viene a decir que la espacialidad es un modo de ser del Dasein. Y ese modo del ser del Dasein en su trato, en su manipulación con el mundo, en este caso en su manipulación y trato con los objetos, es el que da espacio a los objetos. Es el propio Dasein que en la utilización de las herramientas va ordenando las cosas en un espacio. Es decir, el lugar que ocupan los instrumentos, el lugar que ocupan los utensilios, y insisto en un adjetivo que repito desde que os conozco, el lugar que ocupa un instrumento está primariamente, inmediatamente, regularmente determinado por el modo, por la forma en la que el Dasein en cada caso manipula, utiliza los instrumentos.
Por tanto, la localización espacial de los objetos está determinada ontológicamente por el modo como el Dasein espacia, ordena espacialmente los utensilios. Cerca y lejos depende del grado de uso que hago de los objetos, ¿no? Siempre os pongo, en algunos casos pongo el ejemplo de aquellos o aquellas que pues, lleváis gafas por diferentes motivos. Obviamente las gafas que tenéis encima de vuestro tabique nasal están mucho más cercanas a vuestro cuerpo, a vuestro rostro, que el lápiz o el bolígrafo que tenéis encima de la mesa. Pero si en este momento yo os pidiera, imagino que algunos ya estáis tomando apuntes, pero si en este momento os pidiera, por favor, coger el reloj que tenéis encima de la mesa y mirarlo, en el momento en que yo cojo el reloj, en el momento que hago uso del reloj, ¿qué es lo que se produce? Se produce una relación de desalejamiento. Ese reloj que antes tenía a cierta distancia, lo acerco hacia mí. Lo que llama Heidegger lo desalejo. Y desde el punto de vista cartesiano, desde el punto de vista de la determinación del espacio en términos cartesianos, resulta obvio que la distancia objetiva del reloj con respecto a mis ojos es mayor que la distancia que puedo medir que hay, la distancia que existe entre la montura de mis gafas y mi nariz. Pero con todo, desde el punto de vista del uso que realizo, el reloj ahora me resulta mucho más cercano, porque es sobre el cual yo estoy prestando la atención ahora, que esas gafas que ya siempre llevo encima de mí. Es decir, la distancia y la proximidad de las cosas no está tanto determinada por la distancia geométrica, física y real, como por el uso o la atención que presto a todo aquello que me rodea. Cosas, personas, utensilios, instrumentos, paisajes, etcétera, etcétera. Otro ejemplo que podríamos poner, ya que tenéis este precioso paisaje del Bergadá detrás de mí como fondo de pantalla, imaginaros que nos trasladamos a un valle del Bergadá donde aún así, cuando miramos a través de nuestras gafas y centramos nuestra atención en este precioso roble que se ve allá en el centro, ¿no? Ese árbol en el cual fijaríamos nuestra atención nos resultaría mucho más cercano, mucho más próximo por la atención que le prestamos al verlo que esas gafas que utilizamos para verlo. Luego la relación de proximidad está determinada por el uso, por la atención que prestamos a las cosas. Y estos son estos dos tipos de espacialidad que Heidegger distingue con mucho cuidado en Ser y Tiempo y que de alguna manera reaparecen después otra vez en la conferencia Construir, Habitar y Pensar. Por lo tanto, habitar solo es posible sobre la base de un rasgo ontológico propio del Dasein que está definido por la proximidad y la cercanía con las cosas. El espacio existencial o el espacio existenciario propio del Dasein se caracteriza por esa familiaridad, proximidad, cercanía con las cosas y se distingue radicalmente de este espacio de corte cartesiano que es un espacio objetivo, un espacio con el cual no establecemos ningún tipo de vínculo o relación de proximidad. Si fuéramos más al detalle, y no quiero perder más tiempo con entrar en las diferentes características específicas de cada tipo de espacio, podemos encontrar en Ser y Tiempo tres niveles o tres tipos de espacialidad. En la espacialidad de aquellos entes o objetos puramente presentes, las cosas, no los utensilios, que esos están simplemente presentes, como típicamente caracterizados por un espacio cartesiano, cuyo lugar se define simple y llanamente por la posición que ese objeto ocupa en un sistema de coordenadas. Luego habría otro tipo de espacialidad que es el de los entes específicamente a la mano, es decir, aquellos entes que utilizo, aquellos entes que manipulo, que sean los utensilios, que es un espacio que se dirime o que se define por el
uso pragmático que hago, que es lo que os he comentado antes con el reloj, ¿no?, que traigo hacia mí, ¿no? El espacio que ocupa este reloj está determinado por el uso pragmático que hago del reloj, por el tipo de relación de familiaridad y de proximidad que establezco con este reloj. Y luego estaría el espacio prototípicamente propio del Dasein, que es la espacialidad o el espacio existenciario. Es decir, es el modo en el que el Dasein establece y ordena el espacio de todas las cosas que forman parte del mundo que le rodea. Entonces, yo creo, doy, ordeno espacialmente las cosas en función de mi trato y de mi uso. Como os he dicho antes, este reloj que ahora tengo, vosotros no lo veis, este reloj que tengo enfrente de mí a unos 30 centímetros, está a cierta distancia, cuando ahora me interesa o necesito saber qué hora es y extiendo mi brazo para coger el reloj y traerlo hacia aquí, ¿qué es lo que está haciendo el Dasein? Una función de desalejamiento. Este reloj que estaba lejos de mí, que estaba lejos de la atención, del cuidado, del interés, ahora que necesito saber la hora, lo desalejo, lo traigo cerca de mí, lo aproximo a mí, presto mi atención. Ese es el tipo de espacio existenciario que Heidegger analiza con más detalle en Ser y Tiempo. Afectos de lo que nos interesa resaltar en este texto de construir, habitar, pensar. Frente al espacio geométrico, tridimensional, matemático propio de Descartes, encontraríamos otro tipo de acción espaciante, de ordenación espacial propia del Dasein. Y aquí lo importante a resaltar es que el espacio no hay que entenderlo en términos de extensión, como en el caso de Descartes. El espacio no es una intuición subjetiva que acompaña la sensación, como en el caso de Kant. Y el espacio tampoco es ese marco objetivo en el cual tienen cabida todos los objetos, como en el caso de Newton, sino que el espacio es un momento constitutivo del propio ser humano. El espacio es un momento constitutivo del Dasein, es un modo de ser propio del Dasein. Y es precisamente ese modo constitutivo que Heidegger quiere rescatar en construir, habitar y pensar. Para recapitular, lo que determina la espacialidad de las cosas, lo que determina el espacio que ocupan las cosas, no, insisto, está determinado por la posición real que ocupan en un sistema de coordenadas. No está determinada por la posición real que yo puedo medir y determinar matemática geométricamente, sino que lo que determina el espacio que ocupan las cosas, utensilios y objetos, depende de cómo nos relacionamos con las cosas que forman parte de este mundo en el que habitamos. De nuevo, es una cuestión ontológica del modo como nos relacionamos con las cosas. ¿De acuerdo? Y aquí una breve reflexión. El espacio, el lugar a partir del cual el ser humano establece ciertos lazos de pertenencia y ciertos criterios de identidad. En el que habitamos nos ayuda a desarrollar ciertos lazos de pertenencia y ciertos, digamos, lazos de identidad con ese espacio, comunidad en la que vivimos. La vida, de hecho, siempre está asociada a la anexión, a la apropiación, incluso al recuerdo de ciertos lugares que habitamos. Para aquellas que os interesa el tema de los recuerdos y de las memorias que de alguna manera determinan o condicionan el tipo de personas que somos, es decir, para ver cómo la memoria, el recuerdo del pasado prefigura y constituye de alguna manera la identidad de lo que somos, podéis hacer una excursión muy interesante por el famoso libro de Proust, En busca del tiempo perdido, ¿no? Eso sería largo explicarlo, pero aquí puedes establecer una
interesante conexión entre la subjetividad y el lugar, o cómo ver cómo la identidad de las personas, cómo el recuerdo de las personas está estrechamente vinculados a los lugares en los que hemos habitado. Dice de alguna manera Proust, y Heidegger no tendría ningún problema en suscribir la misma idea, es decir, sin lugares seríamos puras abstracciones. De hecho, si lo pensáis fríamente, siempre que explicáis a un recuerdo reciente o remoto, todos vuestros recuerdos siempre están asociados a un lugar. Es decir, cuando explicáis vuestras últimas vacaciones, explicáis el lugar donde celebraste, donde pasaste las últimas vacaciones. Cuando habláis de la fiesta navideña, recordáis el lugar donde celebrasteis esta fiesta navideña. Toda nuestras memorias, todos nuestros recuerdos siempre están asociados a un lugar peculiar, a un lugar con lo cual mantenemos una fuerte conexión emocional. Por tanto, nuestra identidad de alguna manera está inextricablemente unida al lugar que habitamos en cada caso. Ese lazo de identidad, ese lazo de pertenencia que establecemos con los lugares que hemos habitado, lleva a Heidegger a una reflexión muy interesante del concepto de la identidad. También lamento que hoy vaya muy deprisa, pues estoy dando de alguna manera, estoy intentando abriros nuevas campos de interés para seguir explorando la filosofía. La cuestión de la identidad, Heidegger también la tematiza en otro texto que otro año lo comentaremos, hay tantos de Heidegger, otro texto del año 57, muy interesante, que se titula Identidad y diferencia. Texto que por ejemplo, a Deleuze le interesa particularmente, y a Derrida también. Y aquí Heidegger inicia toda una discusión, ¿no?, sobre qué significa identidad. Y este concepto de identidad está estrechamente vinculada con la cuestión del habitar y del lugar que encontramos tematizado en Construir, Habitar, Pensar, ¿no? Porque el mismo concepto de habitar está estrechamente vinculado con una comprensión del término de identidad y pertenencia. Entonces, a partir de este intento de intentar definir o comprender qué significa el concepto de identidad, Heidegger, en esta estrategia típica suya de desmontaje crítico de la metafísica, en su crítica de la metafísica, lo que va a hacer es poner en marcha todo un esfuerzo por repensar, por replantear la noción de identidad. Mirando la historia de la metafísica, la historia del pensamiento occidental, Heidegger detecta dos nociones de identidad, dos sentidos de identidad. La identidad básicamente se entiende como la copertenencia de dos elementos, ¿no? El sentido de identidad A es igual a A y ahí se establece una relación de copertenencia. Y aquí Heidegger establece una pregunta muy interesante. O bien concentramos todo nuestro interés en la unidad de estos dos elementos que se copertenecen, o, y esta es la parte interesante de nuevo de Heidegger, o simplemente nos centramos nuestro interés en la relación que existe entre ambos. Y no prestamos tanta atención en los dos elementos de la ecuación de igualdad, sino tanto en el nexo que permite la relación entre estos dos elementos. Pensar la identidad en el primer sentido, sea el sentido prototípicamente metafísico, en el que pensamos la identidad como una mera igualdad consigo mismo. La forma metafísica de comprender la identidad significa comprender las cosas como idénticas a sí mismas, como entes autónomos e independientes los unos de los otros, ¿no? Como entes o como cosas aisladas que luego se colocan en una relación de identidad. En cambio, la forma post-metafísica de pensar la identidad
es pensar la identidad en términos de una relación. Los entes y las cosas no se contraponen como entes autónomos y aislados, sino que las cosas ya siempre existen en la relación que existe entre ellos. La identidad es más una cuestión de relación de los dos elementos que una contraposición de los dos elementos. Por lo tanto, las cosas no se caracterizan tanto por ser idénticas a sí mismas, como contenidas en sí mismas, como cosas encapsuladas en sí mismas, con una realidad propia y substancial, que luego se contrapone a otra realidad autónoma y substancial por sí mismo, en la cual establecemos una relación de identidad o de igualdad, sino que la identidad siempre depende de la relación que existe entre los dos términos de la identidad. Eso es lo que Heidegger está pensando cuando habla de la cuaternidad. En estos términos de relacionalidad de estos cuatro elementos que se produce, luego lo veremos enseguida, un complejo juego de espejo y reflejo. Lo veremos enseguida, no os preocupéis. Pronto lo que está intentando hacer Heidegger al volver a intentar pensar el sentido de la palabra habitar, la cuestión del habitar, de alguna manera es un intento de volver a pensar ese lugar originario en el que ya siempre nos encontramos, ese lugar originario en el que ya siempre habitamos, que no es otra cosa que el mundo en el que ya siempre habitamos. Pero ese mundo en el que ya siempre habitamos, de alguna manera lo hemos olvidado. Es el mundo en el que ya siempre nos encontramos, pero del que siempre nos encontramos de una manera distanciados por el efecto que ejerce la técnica. La técnica, como destino de la época contemporánea, uno de los efectos de la técnica que impone ese cuño peculiar en el que vemos las cosas siempre ordenadas primariamente en términos de un engranaje técnico, de alguna manera nos impide ver el mundo en el que ya siempre habitamos. Por lo tanto, ahí de nuevo hay todo un esfuerzo fenomenológico que está presente en Construir, Habitar, Pensar, que no se hace específico en el texto, aunque hay algunas alusiones. Lo que tenemos que hacer como fenomenólogos, ¿qué es? Epogé. ¿Y cuál es el tipo de epogé que propone Heidegger? Pues hay que poner entre paréntesis, hay que cancelar la validez de esa forma técnica de ver el mundo que impone un orden puramente instrumental sobre el mundo y nos impide establecer otro tipo de relación con ese mundo en el que ellas siempre están. Ese mundo. Por lo tanto, lo que está proponiendo Heidegger en una típica estrategia metodológica es un primer momento de la reducción. El primer momento, lo sabéis de sobra, es el primer momento de la cancelación, puesta entre paréntesis de la validez. En el caso de Husserl, de la actitud natural. En el caso de Ser y Tiempo, puesta en cuestión de la validez del mundo cotidiano. En Construir, Habitar, Pensar, poner en cuestión la validez del orden técnico que impera que ordena inicialmente la realidad. El segundo momento de la epogé, que en el caso de Husserl era el volver sobre el modo en el que se dan las vivencias en nuestra conciencia, y el volver sobre el modo de donación originaria de las vivencias en nuestra conciencia. En el caso de Heidegger, volver sobre los modos originarios y propios en los que el Dasein establece una relación consigo mismo y con los demás. En el texto de Construir, Habitar y Pensar es un volver, un reconducir, un dar marcha atrás, sobre todo regresar sobre la relación emocional, afectiva, directa, que nosotros ya siempre establecemos con los lugares que habitamos, pero que hemos perdido la capacidad de verlos porque siempre imponemos este filtro técnico a la realidad. Es decir, si dejamos de lado el filtro técnico en la realidad, que lo reduce todo a objeto, a instrumento, podremos lograr recuperar esa conexión
afectiva y emocional, esa conexión de proximidad directa con las cosas que nos envuelven. Por lo tanto, la cuestión del habitar, ¿no?, que es una cuestión de cómo existimos en el mundo, es una tarea constante. La cuestión del habitar es una cuestión que nunca se acaba de solucionar. Estamos constantemente en la tarea de encontrar los modos adecuados, propios y genuinos de habitar este mundo que ya siempre se nos presenta bajo el ropaje de la técnica. Por eso dice Heidegger, lo que tenemos que pensar es el desarraigo. Vivimos siempre en el desarraigo provocada por una ordenación técnica, instrumental, deshumanizada de la realidad. Y siempre tenemos que hacer ese constante esfuerzo, esa constante tarea por encontrar otras formas alternativas de habitar el mundo que vaya contra la corriente del mundo técnico. Por eso la cuestión del espacio que habitamos siempre está estrechamente relacionado con la cuestión de nuestra identidad. Por lo tanto, construir siempre está estrechamente vinculado con la especie de involucramiento, de respuesta activa, emocional, afectiva que damos con el lugar que habitamos en cada caso. Por lo tanto, habitar, en el fondo, es una cuestión del sentido que damos a nuestra propia existencia y está estrechamente relacionado con el sentido de pertenencia que establecemos con el entorno que habitamos. Como es, el de construir, habitar, pensar, cuando vas tirando del hilo, ofrece un amplio abanico de interesantísimas reflexiones filosóficas que os invito a seguir por vuestra cuenta. Para ir ya concluyendo la última clase de hoy dedicada a Heidegger y la arquitectura. Entonces, que es la cuestión de la cuaternidad como ese espacio de pura relacionalidad en el que ya siempre nos encontramos, ¿no? Esta cuaternidad remite a la tensión, remite a este entre en el que siempre nos encontramos, a ese medio en el que siempre nos encontramos. Ese entre, de hecho Heidegger dice, nos encontramos siempre entre las cosas y entre personas, y no es que existen dos cosas separadas, independientes, autónomas, que luego posteriormente conectamos estableciendo relaciones de identidad, relaciones de diferencia, relaciones de causalidad, sino que antes de establecer esas relaciones ya vivimos en un mundo de entrerelaciones, un mundo entrelazado. Ese zwischen, ese in between, ese entre, es la apertura previa en la que ya siempre nos encontramos. Ese entre es el medio, es el horizonte a partir del cual establecemos las diferentes relaciones con los objetos, instrumentos, las otras personas o el mundo en el que habitamos. Este entre es el medio en el que ya siempre nos encontramos. Ese entre, insisto, no le es accesible al sujeto, sino que ese entre es el espacio previamente dado desde el cual todo sujeto puede representarse las cosas y las puede posteriormente objetivar. Es decir, la representación objetiva de las cosas que se dan en el mundo solo nos encontramos en medio de las cosas, ¿no? Esto también vimos un tipo de argumento análogo en Ser y Tiempo. ¿Os acordáis cuando os expliqué que el conocimiento teórico, el conocimiento científico, es un modo derivado de nuestro estar en el mundo originario? Es decir, yo solo puedo establecer o yo solo puedo determinar las propiedades objetivas de las cosas, su peso, su densidad, su color. Yo solo puedo determinar científicamente las cualidades y propiedades de los objetos porque esos objetos previamente ya se están dando, ya forman parte del mundo en el que estoy en cada caso.
Es decir, la condición ontológica que posibilita el conocimiento científico es que yo ya estoy siempre previamente en el mundo. Lo mismo pasaría aquí. El sujeto solo puede determinar y representar subjetivamente el mundo porque ya siempre vive en medio de las cosas, en interrelación permanente con las cosas que forman parte de esta apertura al mundo. Por lo tanto, lo que realmente hay que pensar es esta tensión, esta copertenencia en el que las cosas se dan en este juego que vimos muy rápidamente de la reunión de los 4 fuerzas o elementos que encontramos en la cuaternidad. Por tanto, el ser humano habita permanentemente en este ente. Este entre no está anclado en el Dasein. Este entre no se abre desde el Dasein, como todavía sucede en Ser y Tiempo, y por lo cual Heidegger dice que Ser y Tiempo cae en cierto tipo de antropocentrismo que lleva a su planteamiento a una especie de callejón sin salida, sino que el ser humano está determinado desde este entre previo en el que se encuentra. Está determinado por este entre en el que ya se encuentra. Este es el viraje, este es el giro que Heidegger da a su pensamiento en los años 30 y que queda claramente manifestado en los textos de los años 50. El ser humano se determina desde las relaciones en las que vive en cada caso. Y este juego de la cuaternidad, en la cual se reúnen estos 4 fuerzas, estos 4 elementos de tierra, cielo, divino, inmortales que vimos someramente el otro día, lo que se esconde detrás, y esto sería otra clase independiente en la que tendríamos que analizar con todo el abanico de significados que encierra tierra, cielo, divinos, inmortales. Esto es una clase en sí misma. Igual en otra ocasión, si hacemos un análisis textual y filológico del texto, lo podemos llevar a cabo. Lo que me interesa que rescatéis o que retengáis, ¿no?, de esta cuaternidad es de esta interrelación, de este entrelazamiento de los 4 elementos y 4 fuerzas que se interrelacionan en lo que Heidegger llama de manera muy atractiva el juego de espejo-reflejo. Ein Spiegelspiel, que ya en alemán cuesta pronunciarlo. Estos 4 elementos solo existen en la medida en que se relacionan los unos con los otros. La tierra solo existe por referencia en relación al cielo, a los divinos y a los mortales. Por eso el texto insiste, hay que volver a pensar la unidad originaria de estos 4 elementos, a este entrelazamiento constitutivo de los 4 elementos. Estos 4 elementos, como sabéis, se reúnen en cada cosa, en cada objeto. Vimos el caso del puente, ¿no? En el puente se reúnen las 4 formas en el sentido del material del que está hecho el puente y sobre la tierra lo cual se erige, que hace frente a las inclemencias del tiempo que proviene del cielo, que permite el tránsito de los humanos y de los mortales y de alguna manera está representado por una esfinge sagrada, un crucifijo sagrado que remite a los divinos. Lo mismo en otro texto que también os he comentado y referido, que es el texto sobre la cosa del año 54, en el mismo periodo cronológico en el que Heidegger está pensando todo este esfuerzo por repensar la proximidad con las cosas. En el texto Das Ding, la cosa, él habla del ejemplo de la jarra. Entonces, bueno, típico de ¿y en qué consiste la jarra? ¿Qué hace que la jarra sea una jarra? ¿Cuál es la jarridad de la jarra? ¿Cuál es la esencia de la jarra? Pues no es que el hecho de que la jarra contenga algo y que esté hecho de cierto material y que tenga cierta forma. Es decir, la teoría de las 4 causas aristotélicas no sirve para explicar en qué consiste una jarra. Lo mismo ha sido con la técnica, ¿acordado? La teoría de las 4 causas de Aristóteles no es explicación suficiente para comprender la esencia de la técnica. En el caso de la jarra tampoco. Pues ¿en qué consiste la jarra? Pues la jarra también reúne estos 4 elementos. Reúne el elemento de la tierra, el barro o la arcilla de la que está hecho, ¿no? Contiene el agua que ha caído del cielo o del agua que riega las vides que utilizo para producir el vino. Ese vino o ese agua que está destinado a saciar la sed de los mortales
y que recibimos como un regalo de los dioses. Es otra forma de pensar cómo la jarra condensa, reúne estos 4 elementos. Pero lo importante es que cada uno de estos elementos se refleja en los otros. Cada elemento solo existe por su relación con los otros. Y aquí, en términos de filosofía así derridiana, para que os quede claro, se ve todo un fenómeno de substancialización de los elementos. Ya no se trata de 4 sustancias independientes y autónomas las unas en las otras que luego se ponen en relación, sino que solo existen en la interrelación. Cada una se refleja en la otra y adquiere identidad por el reflejo que recibe de lo que ve en las otras. Y no nos centramos tantos en los aspectos distintivos que caracterizan a cada uno de cada uno de los elementos, sino que lo que cada cosa es está inextricablemente unido del tipo de relación que establece con los otros 3 elementos, de cómo se refleja en los otros 3 elementos. Ya sé que esto suena muy abstracto, pero mira, permitirme un ejemplo, mira, el ejemplo de ser padre o el ejemplo de ser madre. Si lo queréis poner en vuestro caso, el ejemplo de ser hijo o de ser hija. El padre como tal o ser padre como tal no tiene una identidad propia, autónoma. No es un concepto que se pueda definir autónomamente por sí mismo, sino que el ser padre solo se define por el tipo de relación que establezco con mi hijo o con mi hija. La identidad que yo establezco como padre depende del tipo de relación que yo establezca con mi hijo, como hija, y como eso se refleja sobre mi propia conducta. Y la identidad de la que yo soy como padre se define precisamente por el tipo de relación que establezco con mi hijo o con mi hija. Y cómo esa relación refleja, vuelve, reverbera sobre mí mismo y va constituyendo y modificando permanentemente mi identidad. Porque mi identidad como padre no es una identidad abstracta, absoluta, invariable, inmutable, sino que es una identidad que se va cambiando, modulando en función del tipo de relación que voy estableciendo con mi hijo o con mi hija en el transcurso de mi vida o convivencia con él o ella. Lo mismo para vosotros. Y vosotras, lo que vosotras y vosotros sois como hijos e hijas de vuestros padres depende profundamente del tipo de relación activa que establecéis con vuestro padre y con vuestra madre, o con vuestros padres o vuestros progenitores o tutores. Por lo tanto, lo importante aquí es este lugar de intersección, este lugar donde se cruzan estos 4 elementos. Lugar de intersección es el lugar del entre, en el que se establece la interrelación de estos 4 elementos, es el espacio que Heidegger quiere pensar. Es ese espacio de pura relacionalidad característica del ser. El ser, esa realidad en la que vivimos, ya se manifiesta siempre en términos de pura relacionalidad. De hecho, si quisiéramos darle todavía más vueltas, si esto fuera un seminario de doctorado, que en algún momento se podría hacer, alguno de vosotros, imagino que habréis visto leyendo textos de Heidegger, que a veces el concepto ser en el último Heidegger aparece como una tachadura, parece ser tachado con una X. Que este es el esfuerzo que hace Heidegger para distinguir gráficamente el ser entendido en el sentido metafísico como el ser, como aquella sustancia última, invariable y permanente, que es la forma metafísica de entender el ser. Su otra forma de entender el ser como pura relacionalidad dice, como no puedo utilizar la misma palabra porque evocaría la resonancia de ese concepto metafísico de ser, voy a utilizar la grafía de la tachadura para decir que es ese otro modo en el que yo intento pensar el ser, que es el ser como cruce, el ser como interrelación, o el ser no pensado a la manera metafísica. Entonces, si veis, esto se puede hacer muy bien en una pizarra, ¿no? Este cruce, ¿no? Ese es el cruce de los 4 elementos. Cada cosa que nos encontramos siempre es la unión de estos 4 elementos que se entrecruzan en un espacio-tiempo determinado
en este complejo y rico juego de espejo y reflejo. Y ya, para una manera acabar la clase de hoy, pues finalizar con las últimas palabras o últimas páginas del texto de Construir, Habitar y Pensar, que es el reto que propone Heidegger, o la invitación a lo que nos lleva Heidegger, cómo podemos habitar en la era tecnológica, es decir, cómo podemos pensar ese desarraigo constitutivo en el que nos encontramos. Como vimos en el texto de la pregunta por la técnica es un acontecimiento histórico. La técnica determina el tipo de relación que establecemos en el mundo. La técnica determina el tipo de relación que establecemos en el mundo a través del cuño que impone a través del engranaje técnico. Es decir, la técnica impone una forma determinada de ver y relacionarnos con las cosas, con nosotros mismos y con las personas, caracterizadas por el concepto engranaje. Esta técnica contemporánea, que es el destino de nuestra época, que nos ha llevado a un olvido del ser, a un olvido de la proximidad que ya establecemos siempre con las cosas, esa técnica contemporánea es una expresión de la voluntad de poder, de la voluntad de control, de la voluntad de dominar no solo a la naturaleza, sino también dominar a los otros seres humanos. Precisamente ese intento de dominación de la naturaleza y de los otros seres humanos es la responsable de que nos hayamos, por un lado, olvidado del ser, y que toda nuestra relación con el mundo, que toda nuestra relación con la naturaleza en la que estamos, simplemente se entienda en términos de explotación, dominación, alienación, instrumentalización. La pregunta que establece Heidegger es: ¿hay otro modo posible de habitar el mundo en la era marcada por la tecnología y el engranaje? ¿Hay otra forma de habitar entre las cosas y con los demás? ¿Hay otra forma de habitar el mundo que no reduzca todo a mercancía, que no reduzca todo a puro consumo, que no reduzca todo a puro instrumento? ¿Hay una forma de sobreponerse a este destino marcado por el engranaje técnico? ¿Hay una forma de recuperar la proximidad con las cosas, de recuperar la cercanía con las cosas, de recuperar un modo de habitar el mundo que no esté subordinado a criterios puramente instrumentales y funcionales? Esa es la gran pregunta que establece. Tiene la posibilidad de abrir otros espacios y crear nuevas formas de habitar el mundo. Entonces, una de las preguntas, una de las reflexiones que Heidegger ya inaugura desde los años 30 hasta los años 50, es decir, ¿qué tipo de entes, qué tipo de cosas no están sometidas al control tecnológico? ¿Qué tipo de actividades humanas escapan al control, dominio técnico de la realidad? Este es el Heidegger que algunos y algunas conocéis del origen de la obra de arte. Precisamente la obra de arte, la poesía, ¿no? Son dos actividades humanas, dos fuerzas originarias que se caracterizan precisamente por crear mundos alternativos, por imaginar mundos alternativos, por ser actividades que no están sometidas al control y al rigor tecnológico. En ese sentido, tanto la arquitectura como la escultura, evidentemente la poesía de Hölderlin, que es un tema muy interesante, pero en el caso que nos interesa de Construir, Habitar, Pensar, la arquitectura, o en el caso del texto que os mencioné del arte y el espacio, en el caso de la escultura, serían dos formas que abren otro tipo de relación con el mundo. La arquitectura y la escultura puede crear nuevos tipos de espacios, otras formas de espacio, lo cual significa otras formas de habitar el mundo. Abre la posibilidad de nuevas formas de habitar, morar en el mundo, a través de la
institución de un sería capaz de abrir ese espacio intersticial, ese espacio en medio del cual tenemos que desarrollar nuestra existencia. La arquitectura nos ayuda, nos puede ayudar a crear, instaurar, construir espacios en el cual seamos capaces de encontrar nuestro lugar sobre la Tierra o de encontrar nuestro lugar propio en el mundo. Y aquí viene la típica pregunta que es muy parecida a la de Ser y Tiempo. ¿En qué consiste, pues, el hábitat genuino? El elemento constitutivo que nos caracteriza, el destino del ser que impone la era técnica, hace que nosotros ya vivamos en un desarraigo constitutivo. En la medida en que el mundo se nos abre bajo la forma de un ordenamiento técnico, que es una forma impropia, alienante de vivir, la única forma de poder desarrollar formas de vida o de hábitat genuino es establecer contramovimientos al desarraigo constitutivo, formas alternativas que contrarresten la tendencia a caer siempre preso del ordenamiento técnico de la realidad. La misma estrategia argumentativa que encontrábamos en Ser y Tiempo, ¿no? La vida cotidiana es la forma, es la ontología en la que ya siempre vivimos. La vida cotidiana es la forma como inicialmente siempre está estructurada la vida, de la cual no podemos salir. Si recordáis el texto, la vida cotidiana es desde y donde siempre nos encontramos. La forma de establecer una forma de vida genuina propia es establecer contramovimientos capaces de contrarrestar la tendencia a caer preso del uno, a desarrollar un propio estilo de vida. De ahí esta oscilación constante, la oscilación que encontrábamos en Ser y Tiempo entre propiedad e impropiedad, se repite ahora en otros términos. Vivimos en la permanente oscilación entre un mundo abierto como un engranaje y el intento de establecer otro tipo de relación marcado por la cuaternidad. Esta oscilación de engranaje y cuaternidad equivale a esta permanente tensión en la que vivimos entre arraigo y desarraigo. Por lo tanto, la arquitectura permitiría problematizar o reflexionar sobre este desarraigo constitutivo en el que ya nos encontramos y permitir la exploración de otros modos posibles de vida. Permitiría establecer espacios que resultan habitables y que suponen una modificación a la inhospitalidad de este mundo técnico que nos rodea por doquier. Por eso, como os decía antes, el habitar es una tarea constante, sabiendo que jamás abandonaremos el desarraigo constitutivo en el que ya estamos. Páginas del texto, la forma en la que la arquitectura, la forma en que la filosofía nos puede ayudar a pensar el tiempo contemporáneo es que de alguna manera podemos superar la penuria del desarraigo, podemos superar la pena, el desasosiego que nos provoca el desarraigo, pero jamás podremos superar el desarraigo mismo, porque eso es un elemento constitutivo de la era técnica en la que nos encontramos. El desarraigo no es algo que se pueda superar en el sentido hegeliano, sino que el desarraigo es algo que se puede combatir estableciendo formas que contrarresten esa tendencia. Ese hábitat genuino nunca se realiza plena y definitivamente mientras que vivimos. Nunca estamos definitivamente en nuestra casa, nunca estamos definitivamente en nuestro hogar, sino que siempre estamos en camino hacia nuestra casa, en camino de encontrar nuestro lugar propio en el mundo. Esa es una tarea constante, nunca satisfecha del todo. De hecho, lo que caracteriza a la existencia humana es este carácter itinerante. Lo que realmente somos como seres humanos, la forma en la que vivimos, es esta forma de vida caracterizada por el tránsito permanente, por la oscilación permanente, por el doble juego permanente, por la tensión permanente, por este entre y esta pura relacionalidad en la que nos encontramos.
Mira, no me ha dado tiempo a ponerlo hoy. Para acabar la clase, os he dicho en algún otro momento, cuando la repaséis o cuando acabéis vuestros apuntes, en cuanto acabe la grabación, mirad Giacometti y buscar la famosa figura del hombre que camina o el hombre que anda, una escultura muy prototípica de Giacometti. Esa es la representación plástica de lo que somos como seres humanos, puros transeúntes del mundo. Esa figura de Giacometti está en medio de un espacio donde no se sabe de dónde viene la figura, ni sabe hacia dónde va la figura. La vida no tiene ni principio ni fin, la vida no tiene una causa última, la vida no tiene finalidad última, la vida es un puro tránsito, un puro caminar sin ningún tipo de brújula metafísica, sin ningún tipo de certeza metafísica. Simplemente somos un caminar. Y en ese caminar intentamos permanentemente encontrar el lugar propio en lucha, en batalla constante, en frente a un mundo técnico que nos resulta inhabitable. Así, de esta manera, y perdón que me haya extendido dos costillas fracturadas, yo creo que uno se vuelve más locuaz ante el dolor. Pues bien, yo con esto ya dejaría zanjada esta periplo o excursión por los textos heideggerianos y ya la semana que viene pasaremos un par de sesiones sobre Foucault. Pues nada, agradezco de nuevo vuestra atención y paciencia por haber soportado 1 hora y 20 de videoconferencia, ir viéndola a ratos libres para ir apuntalando vuestros apuntes, ¿de acuerdo? Bueno, pues si no hay preguntas, como siempre me despediré y subiré la grabación enseguida. Como os he dicho por el WhatsApp, el examen ya lo planifico online para evitarnos confusiones. El decanato nos ha enviado una circular diciendo que se alarga hasta el 6 de diciembre. Es obligación del decanato intentar volver lo antes posible a una especie de normalidad en forma de clases presenciales. Yo entiendo que todo el mundo lo desea, yo soy el primero que tiene ganas de veros en carne y hueso, casi de tocaros, de respiraros, de sentiros cerca. Yo creo que vosotros también, hay una especie de comunicación verbal que es necesaria, hay una especie de lazos afectivos que uno establece con sus estudiantes que hacen mucho más efectiva la transmisión de los conocimientos, y esa parte presencial, ese vacío solo se puede llenar con la presencia física, pero por desgracia estamos en la situación en la que estamos. Yo creo que por muy buena voluntad que ponga el decanato, y es realmente encomiable el esfuerzo que están haciendo, va a ser complicado que acabemos este mes de diciembre viéndonos. Y si encima que no estoy de baja médica técnicamente porque no pido la baja, pero estoy bastante inmovilizado con 2 costillas fracturadas, yo ya seguiré dando mis clases online hasta final de diciembre, y el examen, el segundo parcial, también va a ser online, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta, de verdad, WhatsApp o correo electrónico. Pues lo dejo. Muchas gracias por vuestra atención y que disfrutéis la relectura del texto de Heidegger. Venga, cuidaros mucho y nos vemos pronto. Chao.